Hola, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica en el ciclo 2, el nivel número 6, y está la lección número 3 de los 10 mandamientos. Estamos analizando la primera tabla y que es el mandamiento número 2. Dice, no harás ídolos o no tengas ningún ídolo. ¿Recuerden? Miren lo que dice el profeta Habacuc 2:18. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Qué sabiduría que tiene aquí el profeta Habacuc. En esta clase, en este mandamiento, vamos a analizar dos ponencias, dos lugares que tiene acá en el mundo alrededor de esto. Y vamos a hablar de un primer marco, que es el marco occidental, o sea, el mundo occidental, el de Europa, lo que tiene que ver con Norteamérica, y después vamos a dar una breve miradita también a lo que tiene que ver con el mundo oriental, con la India y los demás países que conforman este bloque. Empecemos pues entonces por el marco occidental. Continuamos. Bueno, hablemos un poco sobre esto, lo que ha creado, como dice bien claro el profeta Habacuc, el artesano. Miremos un poquito del marco occidental o del mundo occidental. El moderno hombre occidental no pensaría en hacer un becerro de oro y erigiéndolo en una sala y arrodillándose delante de él, ¿verdad? Lo que hace es mucho más sutil. Los humanistas son sofisticados hacedores de ídolos. Son como la persona que esculpe un ídolo y la adora. Confía en la obra de sus manos. Crean sus propias leyes, se inventan sus propios sistemas de valores, forman sus propios sistemas gubernamentales y educativos y los adoran, confiando en que son Dios, aquello que es correcto y verdadero. Pueden hacer esto, pero no es demasiado inteligente, pues si no se basa en la verdad de Dios, conducirá a la ruina, como ya lo habíamos mirado antes. Tal adoración de ídolos produce esclavitud, no libertad. En un nivel personal debemos acercarnos y adorar a Dios en sus términos, nunca en los nuestros. Adorar a Dios como nosotros pensemos que es la mejor manera o no adorarle del todo significaría la muerte individual para nosotros. Mire lo que dice Rushdoony. Declara que el esfuerzo del hombre por entrar al cielo en sus propios términos más bien le coloca en el infierno. Adorar a Dios en nuestros propios términos también significaría la muerte para nuestra sociedad. La espiritualidad es la sangre vital de una sociedad. Y si la sangre no lleva nutrientes, el cuerpo, o sea, la sociedad, morirá. La religión o la espiritualidad, de acuerdo a James Madison, uno de los padres fundadores, es la obligación que le debemos a nuestro Creador. Cada uno de nosotros es creado por Dios y le debe a Él obligación. La obligación que le debemos no puede ser determinada por la criatura, sino por el Creador. Si afirmamos conocer esa obligación aparte de Dios, entonces afirmamos ser el Creador. La Biblia revela claramente esta obligación. Una sociedad que permite la idolatría está cometiendo suicidio social. La idolatría era una ofensa capital para Israel porque era una traición contra Dios y produciría la destrucción de la nación. Hoy la traición contra el Estado como la fuente de autoridad es una ofensa capital. Dios es la fuente última de autoridad y por ende la traición contra Él es una ofensa aún peor. En el antiguo Israel la pena de muerte no era para la incredulidad o por la herejía personal, sino para aquellos que activamente, escuche esto que es lo que hacen en muchas de las universidades los maestros, aquellos que activamente reclutan a otros para la idolatría y para que siguieran otra orden de ley era la pena de muerte. Y por consiguiente, socavarían el sistema legal de la nación. Eso dice Deuteronomio 17, 5 al 15. Se necesitaban 2 o 3 testigos para alcanzar una condena. Es como aquellos que en la actualidad conspiran y reclutan a otros para derrocar una nación. Cuando la idolatría conduce a la acción que mina la seguridad del Estado, el gobierno debería involucrarse. La iglesia y la familia tratan con ideas que mantienen a las personas alejadas de la idolatría. Note, una de las funciones de la iglesia y de la familia es mantener
a sus hijos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, alejadas de la idolatría. Las leyes que una sociedad adopta no deben ser contrarias al sistema bíblico de ley, pues si lo son, entonces esa sociedad está adorando ídolos. Sin embargo, debemos recordar que la ley bíblica sola no es suficiente para llegar a tener una sociedad cristiana. Una sociedad cristiana debe comenzar en el corazón de los ciudadanos. Rushdoony dice de nuevo: las leyes de una sociedad no pueden elevar a un pueblo por encima del nivel de la fe y la moralidad del pueblo y de la sociedad. Un pueblo no puede legislar por encima de su nivel. Si se adhiere a la fe cristiana en verdad y de hecho puede establecer y mantener un orden piadoso de ley. Si su fe es humanista, las gentes serán traidoras a cualquier orden de ley que no apruebe su autoafirmación y su irresponsabilidad, como lo estamos viendo hoy. Esto no quiere decir que debemos descuidar el establecer leyes piadosas. Debemos recordar quién es responsable por los fundamentos cristianos. La familia y la iglesia deben cumplir su misión de evangelizar y de educar si una nación ha de ser piadosa. Por lo tanto, la idolatría es la forma más elevada de traición a una sociedad. La traición contra Dios es mucho peor que la traición contra el Estado. Históricamente, el Estado a menudo ha actuado de manera traicionera para con sus ciudadanos y para con Dios. Continuamos. Bueno, y hablemos un poquito de algo que está muy en boga hoy, sobre todo en los ambientes sociales, y es la tolerancia. ¿Es bíblica la tolerancia? La violación de la ley de Dios es una forma de idolatría, porque usted está colocando algo por encima de Dios y en esencia adorándolo. La ley que usted obedece y la fuente de la cual fluye llega a ser su Dios. La ley de Dios tiene el propósito de preservar el orden de Dios y proteger al pueblo de Dios. Esto es verdad con respecto a la ley de la creación y a la ley revelada dadas a Israel. La violación de la ley requiere castigo para poder mantener un orden piadoso. La tolerancia de una conducta contraria a la ley de Dios resulta en destrucción. Muchos hoy promueven la tolerancia de todo tipo de acciones, ideas y religiones. Algunos dicen que todas las religiones tienen buenas ideas y apuntan hacia el mismo Dios, por tanto necesitamos tolerarlas a todas. Sin embargo, una sociedad que tolera todas las ideas caerá en la confusión y en la anarquía, y necesitará un fuerte gobierno centralizado para mantener el orden. Esto no quiere decir que el gobierno civil debe dictar las creencias, pues no puede, pero el gobierno civil no debiese fomentar las religiones y las ideas falsas a través de sus escuelas o de cualquier otro medio como lo tenemos hoy en día. La promoción de religiones y enseñanzas contrarias a la verdad piadosa conduce a la anarquía. Toda religión promueve algún orden de ley. Tolerar la falsedad es suicidio. ¿Quiere decir esto que usemos el arma del gobierno civil para prohibir la expresión de las ideas? No, por supuesto. Debemos entender bajo la jurisdicción de quién se halla la batalla de las ideas en primera instancia. No es en el Estado, sino en las otras esferas, el individuo, la familia y la iglesia. El Estado está limitado en sus áreas de operación. Hoy, las naciones están muy activas en el respaldo y la promoción de religiones, muy lejos de sus jurisdicciones bíblicas, especialmente por medio de la educación estatal, como ya lo hemos visto. En una nación que busca ser cristiana, hay numerosas cosas que un gobierno civil puede hacer para respaldar y alentar el cristianismo sin rebasar su autoridad jurisdiccional. Unas pocas de ellas incluyen el establecimiento de leyes bíblicas, llevar a cabo sus funciones y responsabilidades bíblicas, reconocer el día de reposo y hacer mención de Dios en las proclamaciones. La ley de Dios es imparcial y parcial. Es imparcial en que todos tenemos igual posición ante la ley e igual beneficio de ella. En Israel, el extranjero y el inmigrante estaban protegidos por la ley, como dice Éxodo 12:49. Pero es parcial en el hecho de que protege el orden piadoso al pueblo de Dios. Muchas veces en la historia, Dios se ha movido providencialmente para proteger a su pueblo y su orden. Él es parcial en cuanto a su orden de ley. La ley es una forma de guerra. ¿Por qué? La ley bíblica está siempre en guerra con los sistemas contrarios de ley y viceversa.
busca destruir a estos ídolos. Todos los sistemas de ley estarán en guerra con sus enemigos. Aquellos que adoptan diferentes sistemas de ley, todo sistema de ley tendrá enemigos que buscan socavar el sistema. Esto puede hacerse a través de violaciones declaradas de la ley o buscando trabajar en las cortes, la legislatura, las escuelas, etc., para derrocar el sistema de ley. La supervivencia del sistema de ley de Dios depende de nuestra vigilancia eterna. Nunca nos libraremos de todos los enemigos de Dios y debemos darnos cuenta que estamos en un continuo estado de guerra. No hay paz última en esta vida. No debiésemos buscar establecer la paz con los enemigos de Dios. Continuamos. Bueno, y continuamos con la segunda parte, que es el marco oriental. Como lo dijimos antes, parte de lo que los mandamientos en su primera tabla quieren dejar claro es de quién es la adoración. Como lo vimos en el primer mandamiento, no habrán otros dioses además del único Dios verdadero. En el segundo mandamiento dice, no hagas ningún ídolo. Dios nos pide que tengamos cuidado con adorar la creación. Note el detalle. Cuando yo hice la transición entre el mandamiento 1 al mandamiento 2, dije claramente que el hombre no solamente buscaba el colocar otros dioses, sino que buscaba adorar la creación, algo que le diera sentido, que le diera valor, y esa es la realidad de esta parte. Miren lo que dice Éxodo 24 al 6. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Hoy, como lo veíamos antes, tenemos el mundo occidental lleno de adoración. ¿A quién? A ellos mismos, y a lo que indica su razonamiento. Hoy día también en el mundo oriental se adora ¿qué? Los ríos, el agua, el elefante, las vacas, y no han podido por ello establecer su dominio. Recuerdan que parte del hecho de lo que debemos tener es la restauración del orden creacional, y dentro de eso es que el hombre tenga dominio sobre la creación. Note, ellos no pueden tener dominio sobre la creación porque la adoran. Adoran las vacas y fueron incapaces de mejorar o manipular las razas. Algunos aún adoran las montañas, la diosa montaña, por lo cual nunca excavaron para ver si encerraba cobre o hierro, algo que pudieran extraer, refinar o vender. No era de extrañar, pues claro, de que en este mundo oriental se viva en pobreza. Y la verdad es que estos pecados se perpetúan trágicamente por varias generaciones, como lo decía el texto bíblico. Hoy todos, sobre todo los occidentales, están en la moda de la ecología profunda. La ecología profunda, donde se insta a adorar la madre tierra, a Gaia, para salvar la diosa tierra. Dios nos ordena directamente no adorar la naturaleza, porque aunque somos parte de la creación, hemos sido creados a imagen de Dios para gobernar y administrar la tierra. Yo puedo ayudar a algunos amigos a entender la ciencia y la tecnología que se desarrolló en Occidente. ¿Por qué? Porque la fe en un creador personal establece el marco filosófico para creer en una creación objetiva y racional, cuyas leyes podían ser descubiertas y aprovechadas por la racionalidad humana. Mientras que Oriente lucha con el azar, las fuerzas impersonales, los conjuros, la hechicería, en Occidente luchan por copiar esto básico a través del entretenimiento, que es muy famoso. Series, películas, Harry Potter, Star Wars, en fin, buscan tratar de perder el concepto de creación racional, porque la realidad es las fuerzas. La fuerza de estas conjeturas obliga a la gente a adorar la naturaleza. Es muy común hoy en día, yo lo viví hace unos días, cómo la gente busca poderes mágicos, comprar la varita, comprar la capa. Consideran un mundo subjetivo, irreal, una mera proyección de la conciencia. Esto no es de ahorita, esto lleva bastante tiempo y tiene mucho que ver con la conciencia maya.
En la India por algún tiempo se aceptó y se lograron grandes avances en ciencia, matemáticas, astronomía, arquitectura, artes, gramática, pero después vino la filosofía dualista o monista y vino el mundo de la ciencia como algo de diversidad y de pluralidad. Era el mundo maya ilusorio como un sueño de Brahma, una conciencia universal, un espejismo, un karma del cual debíamos ser liberados. Esto es fundamental porque el mundo occidental, ese vacío que producía su razonamiento, quiso llenarlo ahora y crearse a ellos mismos dentro de este humanismo, buscando en Oriente, buscando en la India a través del hinduismo y del budismo y de todas estas filosofías, algo claro que pudieran tener. Quien quiera que haga sus dioses, confeccionará su moralidad. Recuerde esto. Quien hace sus dioses, le crea su moralidad. Confeccionará y legislará para sí una moralidad acorde a sus intereses, claro. Mucha gente en la India, los intocables, están atadas a la esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque no conocen el segundo mandamiento, que les habría alertado que los brahmas les hicieran dioses para ellos. Esto sucede igual en los movimientos, por ejemplo, feministas. Inclusive dentro de la misma iglesia a veces pasa, con mujeres muy inteligentes que crean diosas y filosofías imaginarias para cosechar adoración, riqueza y sexo. ¿Todo para quién? Para sí mismos. Dios nos manda que no nos hagamos imagen alguna de Él, porque ya ha dejado su impronta en nuestros semejantes. Si usted quiere amar y servir a la imagen de Dios, debe amar y servir a su prójimo. Por supuesto, esta imagen de Dios ha sido dañada por el pecado. Por eso vino Jesús como imagen visible del Dios invisible. Después de todo esto, después de estos dos mandamientos, Dios quiere enseñarnos algo clave: su temor. Por ello, nos da el tercer mandamiento. Bueno, ha sido un placer haberles acompañado en este video. Espero que esto les sirva para entender este segundo mandamiento a través del mundo occidental y el mundo oriental. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Dios les bendiga. Hasta pronto.